Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta ocasión tiene el agrado de invitarlos, ¿no?, a poder presenciar nuestra séptima ya conferencia magistral, que empezó ya hace una buena cantidad de años como un tema de proyección social del equipo de Proyecto 024 y ya se ha mantenido estable durante mucho tiempo. En esta oportunidad para mí es un honor también para el Núcleo 024 para estar con nosotros, el doctor Eric Guimaray, quien pese a sus actividades numerosas que tiene, ha tenido la gentileza de regalarnos 2 minutos de su valioso tiempo para tocarnos un tema muy importante, el principio de proporcionalidad en la aplicación de la extinción de dominio. Quería, con el permiso del doctor Eric Guimaray, hacer una breve presentación que el equipo de Pro 024 ha preparado para usted, doctor Eric, y también obviamente invitarlos, ¿no?, también a poder visualizar. Seguramente el doctor Eric también nos podrá decir en el transcurso de la disertación el postcat bastante interesante, ¿no?, que vinculado al tema de recuperación de activos, que viene obviamente difundiendo con Basel Institute, ¿no?, con nuestro amigo Walter Delgado y con el doctor Walter Delgado como moderador, este tema del postcat. Y nada, están bastante interesantes. Con Proyecto 024 vamos a difundir todos los episodios. Ya se ha difundido el episodio 1, el episodio 2. Estamos, Erika, a la espera ya del episodio número 3. Si me permite, voy a hacer una presentación de su hoja de vida que el equipo de Proyecto 024 preparó para usted. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta oportunidad, continuando con su labor de difusión y actualización en Derecho, les da la más cordial bienvenida a nuestra 47ª conferencia magistral, que estará a cargo del Dr. Eric Guimaray Mori, llevando a cabo el tema Principio de proporcionalidad en la aplicación de la extinción de dominio. El doctor Eric Guimaray Mori es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz en España, con mención de doctor internacional por la Universidad de Módena, Italia. También cuenta con máster en Sistema Penal, Criminalidad y Políticas de Seguridad por la Universidad de Cádiz. El doctor Guimaray Mori es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desempeña como jefe del área de gestión de conocimiento del Basel Institute of Governance para América Latina. También es profesor ordinario auxiliar del Departamento de Derecho de la Universidad Católica. Asimismo, se ha desempeñado como procurador público adjunto de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. No nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento con el doctor Eric Guimaray Mori por acompañarnos el día de hoy en nuestra 47ª conferencia magistral. El equipo de Proyecto 024 le da la más cordial bienvenida y le cede el uso de la palabra. Muchas gracias. Doctor Eric Guimaray, muchas gracias. El escenario es suyo. Solamente agradecerle a los amigos, amigas que hoy nos acompañan desde Perú, desde Bolivia, desde Guatemala, desde Ecuador. Saludo cordial a Chiclayo también, que nos ha escrito acá en el tema del chat. Doctor Eric Guimaray, sin más preámbulos, la plataforma es suya. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, querido Luis. Buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, al Proyecto 024. Gracias por la semblanza. He visto imágenes que me han recordado mucho buenas épocas de estudios. Y nada, yo estoy muy contento de estar aquí, de poder conversar con ustedes sobre extinción de dominio. Veo que tenemos colegas, doctores, doctoras de otros países. Por tanto, voy a hacer algunas referencias a otras leyes, pero principalmente lo que les voy a comentar se aplica fundamentalmente a la ley peruana de extinción de dominio. Y bueno, con agradecimiento por delante, comienzo lo que he traído para comentarles. Yo espero eh, que, que el tamaño de la presentación esté bien. Si quieren, lo amplío más. Ustedes me dicen. Sí, se ve muy Bueno, bien, sí, sí, se ve muy bien. Sí, no hay problema. ¿Cómo se ve bien? ok. Gracias, Luis. Pues bien, ese va de esto, proporcionalidad y extinción de dominio, y quería
empezar con una pequeña introducción. La herramienta de extinción de dominio está pensada para perseguir el brazo financiero de la criminalidad. El decomiso sin condena tiene mucha data en Europa desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, probablemente el decomiso sin condena versión latinoamericana ha sido impulsado y además ha sido totalmente compartido desde la cultura colombiana a partir de la guerra que tenían declarada jurídicamente hablando con los cárteles de la droga entre los 80s y 90s. Y precisamente va de eso, ¿no? El ataque financiero a la gran criminalidad es hoy en día una de las principales conquistas político-criminales, cuyo nacimiento además está íntimamente ligado a una cuestión fáctica totalmente mensurable, totalmente em, eh, verificable. Cito aquí a Gaspare Mutolo, un mafioso italiano que cayó en esta gran redada de manos limpias en los 90s en Italia, y él decía, lo peor es cuando nos quitan nuestro dinero. La gente prefiere ser encarcelada, quedarse con el dinero, que permanecer libre sin el dinero, ¿no? El dinero es lo principal, decía. Y claro, hemos asistido desde nuestra propia cultura jurídica y creo que lamentablemente es un dato que compartimos con muchas jurisdicciones aledañas, que la gran criminalidad genera ingesta de dinero, una vida pomposa de los criminales, la adquisición de bienes de lujo, que por supuesto nadie con un sueldo a partir de un trabajo decente podría alcanzar. Entonces, tenía sentido lo que decía Gaspare Mutolo, y hoy en día es probablemente el giro político-criminal más importante. Atacar el bien, atacar el activo, evitar que el criminal disfrute de su riqueza criminal, y con ello además evitamos que los activos o los bienes que produce la actividad criminal sean reinsertados en la propia actividad criminal, haciéndola más sostenible en el tiempo, a partir de contratación de mayor personal, sobornos a jueces y fiscales para no ser sentenciados, etc. Entonces, la extinción de dominio, como otras formas de decomiso sin condena, es hoy en día muestra de este cambio de paradigma político-criminal que podría ser resumido de la siguiente manera. El decomiso penal está basado en la condena, por ende, la sustracción, el despojo de los bienes del criminal están basados en su culpabilidad, ¿no? En su reproche. Se le quita el bien para castigarle, personalmente hablando. Principio de culpabilidad y todo lo que aquí ustedes conocen mejor que yo, seguro, de la teoría de la pena, ¿no? Bueno, aquí Luis Sichi es un especialista en la materia. El cambio de paradigma supone ahora no solamente concentrarse en el criminal, sino también en el brazo financiero del criminal, en el rédito ilegal que le da el crimen. Es decir, en la recuperación de activos, que es una de las instituciones probablemente que engloba todos estos esfuerzos normativos de decomiso sin condena, de formas de quedarse con los bienes de los criminales sin requerir para ello sentenciarlos penalmente. Y este cambio de paradigma político-criminal tiene serias repercusiones en el mundo práctico, en el mundo del litigante del día a día, ¿no? Por ejemplo, en la teoría del caso, el fiscal ya no solo imputará la responsabilidad penal y se procurará de los medios probatorios que le permitan decir que alguien es dueño de un evento criminal, ¿no? Para decirlo en términos de Rockfield, ¿no? El dominio del hecho. Ahora también, en la recuperación de activos, sin la necesidad de imputar responsabilidad penal o con la necesidad de imputar responsabilidad penal, los operadores de investigación se deben concentrar también en acreditar dónde está la riqueza criminal, en cruzar información, en buscar información en fuente abierta, en fuente cerrada, en buscar información en las UIFs, en tocarle la puerta a Egmont, etc. El trabajo es mucho mayor, a veces es titánico, pero responde a una necesidad insoslayable en la evolución de la persecución criminal. No solo concentrarse en la persona, in personam, sino abrir las puertas a la persecución in rem, en clave delictiva. Cuando no tenemos a la condena de por medio, el operador de justicia tendrá que concentrarse en acreditar el delito fuente,
a lo que afortunadamente ya está bastante acostumbrado, porque el delito de lavado de activos siempre ha supuesto ese tipo de reto. Sin embargo, sin embargo, en este nuevo talante de la persecución criminal concentrado en el brazo financiero de la criminalidad, el operador de justicia necesita más cosas que acreditar el delito previo o el delito fuente o la acción que produce la riqueza, sino que necesita capacidad de investigación financiera y económica, un trabajo multidisciplinar, un trabajo intradisciplinar, que por supuesto le dota de mayor sofisticación a las oficinas de persecución criminal, pero de todas maneras supone, supone un reto importantísimo de capacitación de los operadores jurídicos. Saber seguir el rastro del dinero, saber leer un estado financiero, saber escribir una asistencia judicial internacional, una asistencia judicial mutua, es un asunto bastante complicado, que normalmente no era parte del expertise del operador, pero por supuesto ahora lo es. Y no solo del operador, también del abogado, de la abogada litigante, porque en cualquier defensa penal, con este nuevo giro, con este nuevo paradigma político-criminal, también tendrá que defender a las personas de la persecución de su patrimonio, de la persecución de su patrimonio ilegal, por supuesto. En el mismo sentido, las medidas cautelares también brotan como un nicho de estudio complicado, bastante sofisticado en las leyes de extinción de dominio, porque antes las medidas cautelares que apresaban personalmente al criminal estaban totalmente definidas como ahora, pero el argumento era bastante directo porque, claro, la responsabilidad penal bastante lograda a nivel probatorio permitía ya ejercer medida cautelar sobre alguien, ¿no? Principalmente de naturaleza personal o real. Sin embargo, las leyes de extinción de dominio que caracterizan a América Latina, la peruana, la ecuatoriana, la boliviana, la centroamericana también, o las leyes de decomiso sin condena, ¿no? Para citar a Costa Rica, por ejemplo, que tiene una medida que castiga el incremento patrimonial injustificado sin condena. Pues ahora las medidas cautelares en estas leyes mixtas, en estas leyes híbridas, pueden echar mano del ordenamiento civil, con lo cual el operador jurídico debe estar en una capacidad de conocimiento amplísima. Esto redunda positivamente en la calidad de los operadores jurídicos y redunda positivamente también en la calidad de la defensa de un proceso penal, haciendo que la administración de justicia de un país, por supuesto, esté mucho más lucida que en otras épocas. Y finalmente, otro de los temas fundamentales en la recuperación de activos, donde, repito, el decomiso sin condena, cuya tipología más conocida en América Latina es la extinción de dominio. En este estudio de la recuperación de activos, que nos ha mostrado ya este nuevo giro de paradigma político-criminal, otro gran tema de conversación es la administración de lo decomisado. Guardar, custodiar, procurar la cadena de valor de la riqueza ilegal que se extrae, ¿no?, de la realidad jurídica ilegal y se pone a disposición o a titularidad de los estados. Y esta discusión no es baladí, por supuesto. Los operadores de justicia, cuando empezaron a aplicar decomiso sin condena, pronto cayeron en cuenta que, por ejemplo, no tenían dónde guardar el caballo de alta gama, pura sangre, que habían decomisado a un narcotraficante. O no saben qué hacer con el McLaren de último modelo que han decomisado a una organización criminal. Claro, no se lo van a dar al policía para que haga patrullaje con un carro de alta gama cuyo carrocería, cuyo fuselaje, cuya gasolina son asuntos muy costosos. Brasil, por ejemplo, y Chile, hasta el día de hoy no tienen una oficina que administre lo incautado. Es una cuestión que se regula a partir de cada entidad que tiene facultad para incautar, para quedarse con las cosas. ¿Y echan mano a qué? Echan mano, probablemente, como en el Perú, echan mano o echan mucha mano de las ventas o de las enajenaciones anticipadas, que son medidas para deshacerse del bien cuya
cuyo custodio, cuya administración inclusive es más caro para la administración que el propio bien, ¿no? Es más costoso que el valor del propio bien. Perú tiene una oficina que administra bienes incautados, como otros países de América Latina también la tiene. Sin embargo, quería mostrarles en este slide que este tema es un asunto también de suma importancia en la recuperación de activos en estos primeros minutos introductorios de mi ponencia. Y finalmente, como introducción, les quería mostrar estas dos líneas paralelas de investigación criminal e investigación financiera. La investigación criminal está pensada para probar el delito principal y para imputarle este delito principal a un concreto delincuente. La investigación financiera, en cambio, está pensada primero para probar el delito precedente, pero también para rastrear el activo, para cruzar información, para seguir la ruta del dinero, para encontrar al beneficiario final de la cuenta que está en Andorra, para encontrar a la persona que tiene la autorización de la firma de la cuenta que tiene en Islas Vírgenes Británicas. Para eso está la investigación financiera, para indagar sobre asuntos financieros de una actividad delictiva. Y ya les digo, este es un asunto sumamente complicado, principalmente por la técnica de la investigación y además porque casi siempre es necesario utilizar a la cooperación internacional para llegar a buen puerto en las investigaciones financieras. Y bueno, entonces como piedra de toque para empezar esta discusión, quería comentarles que el nuevo giro punitivo de criminalización, de persecución penal, está pensado para recuperar activos. Y la recuperación de activos tiene dos herramientas fundamentales. Tiene más, ¿no? Pero tiene dos fundamentales. Los decomisos con condena y los decomisos sin condena. En los decomisos sin condena, una de las herramientas más conocidas en América Latina es la extinción de dominio. Normalmente no es una norma que se conozca en Europa, pero sí decomiso sin condena, pero aunque el nomen juris no sea lo importante, la naturaleza o el fin político criminal es en muchos aspectos el mismo. Y paso a comentarles acerca de la extinción de dominio peruana con algunos toques internacionales a partir del derecho fundamental que restringe, la propiedad, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho en múltiples sentencias, como también lo reconoce nuestra judicatura peruana del subsistema de extinción de dominio, que el derecho de propiedad garantiza que el propietario participe en la organización y en el desarrollo de un sistema económico-social. Es decir, el derecho de propiedad es probablemente la proclama más importante de lo que se conoció como Estado liberal burgués y hoy día está adscrito a lo que también se conoce como Estado constitucional de derecho. La propiedad es un derecho fundamental cobijado por múltiples convenciones, tratados, documentos internacionales y por supuesto por casi todas o todas las constituciones de América Latina. El artículo 70 de la Constitución peruana específicamente dice que es inviolable y que el Estado la garantiza. Entonces, claro, en el primer momento de analizar el decomiso sin condena, un decomiso que no va a necesitar la culpabilidad, la responsabilidad de alguien, al otro lado tenemos a la propiedad inviolable, a la propiedad universal, porque la Comunidad de las Naciones la protege, a la propiedad como base de la participación del ciudadano, de la ciudadana, en la construcción económico-social de su país. Ya es un punto para frenar cualquier vehemencia o para reflexionar con calma sobre las bondades y los retos de una herramienta que la va a afectar sin necesidad de que alguien sea responsable. En segundo lugar, el TC dice, claro, como el derecho de propiedad es inviolable, como es universal, como es la piedra angular de un Estado liberal, la única manera de restringirlo tiene que ser a través de los siguientes supuestos o cumpliendo los siguientes requisitos. Primero, que el requisito esté establecido en la ley, ¿no? Darle marco normativo a la restricción. Segundo, ha de ser necesaria.
Es decir, frente al problema, la herramienta que use para afectar la propiedad debe ser la que funcione porque otras instituciones u otros recursos u otras herramientas no han funcionado. Y no hay manera de hacer frente al problema que no sea utilizando la herramienta que acabo de elegir. Eso significa ser necesario. Dice, ser proporcional. Significa en esta argumentación del TC que la medida de afectación ha de ser en su justa proporción, es decir, tomando en cuenta los intereses que están en juego a la hora de aplicar la medida, a la hora de restringir la propiedad, y llegar a la conclusión de que la existencia de esos intereses circundantes, esos intereses de contexto, llegar a la conclusión de que a pesar de que existen esos intereses, pues en el caso concreto tienen que ser sacrificados. Tienen que ser sacrificados y no se pueden tomar en cuenta y se afectará a la propiedad. Lo voy a explicar un ejemplo hacia el final de mi exposición, pero de eso va esta forma de construir proporcionalidad en esta sentencia del TC. Y finalmente, la afectación de la propiedad vía una herramienta legal deberá tener un fin u objetivo legítimo en una sociedad democrática. Esto quiere decir principalmente que la herramienta y su fin político criminal han de ser absolutamente coherentes. Que la herramienta no puede buscar un objetivo o no puede estar justificada en bases confusas, controversiales, parciales, que debe ser parte, la herramienta, de la construcción de un Estado de Derecho. En esta discusión siempre se echa mano de que la propiedad, aunque es un derecho universal, aunque es un derecho fundamental, aunque es la proclama del Estado liberal, aunque el Estado la garantice, también nos supone a los usuarios tener deberes sobre ella. La propiedad configura derechos, pero también deberes. El principal deber es que el Estado puede controlar el uso que hagamos de la propiedad. ¿Cuál es el deber que tengo como propietario? Bueno, lo dice la Constitución, ejercer mi derecho en armonía con el interés común y en el marco de lo dispuesto por la ley. Sería absurdo que un Estado de Derecho proteja el ejercicio ilegal de la propiedad porque ello va en contra del régimen social de propiedad que protege. Sería una contradicción metodológicamente insalvable. Y bueno, este derecho que nos da derechos y también nos da deberes, que debe ser restringido, que debe ser atacado a través de unas, unas medidas que estén dispuestas en la norma, que sean proporcionales, que sean necesarias y que además busquen una finalidad propia de un Estado democrático de derecho. El TC se esfuerza mucho por hablar de la proporcionalidad en estos casos y dice, la función, la proporcionalidad tiene una función, lo que es controlar que todo acto del poder público en los que puedan verse lesionados derechos fundamentales como la propiedad, entre otros bienes constitucionales, tienen que ser proporcionales. Con esto, nos dice el TC algo que nos ha dicho desde siempre la teoría del derecho. El principio de proporcionalidad es un asunto insoslayable en la aplicación de cualquier herramienta jurídica. Y la extinción de dominio no escapa a esta necesidad y a esta obligación de que los juristas, operadores jurídicos, abogados y abogadas litigantes, apliquen proporcionalidad no solo en el análisis concreto, sino también, en la creación de la ley, ¿sí? En el creador de la política, el creador de la norma, debe ser consciente de que la herramienta que pone a disposición del ordenamiento jurídico ha de ser proporcional. Por tanto, la proporcionalidad tiene dos manifestaciones clarísimas.
Primero, la proporcionalidad actúa como principio y luego la proporcionalidad actúa como criterio. Y a esto paso a comentar. ¿Qué significa que la proporcionalidad actúe como principio? Significa que la proporcionalidad se encarga de que la herramienta jurídica optimice un derecho fundamental. Que la propiedad, en este caso, sea afectada solamente porque por encima de esa afectación está la consecución de un objetivo político-criminal básico, importantísimo, tan necesario como la propia propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que se optimice un derecho fundamental? Significa que la proporcionalidad como principio nos permitirá utilizar la herramienta jurídica allí donde sea totalmente necesaria su aplicación, porque está en juego el papel del derecho de propiedad en el sistema democrático de derecho. Eso significa optimizar el derecho fundamental. Entonces, partir primero de que la propiedad es un derecho constitucional, es un derecho universal, es un derecho inviolable. Segundo, afectar el derecho en supuestos donde no cabe la protección, porque no cabe el régimen de propiedad, porque no cabe el supuesto de hecho, porque ese ejercicio de la propiedad o esa propiedad no cabe en el sistema democrático, no cabe en el bien común, no cabe en el marco de la ley. En esos casos, la ley o la herramienta que afecta a propiedad es proporcional, pensando proporcionalidad como principio. Por eso es que muchos argumentos acerca de que la extinción de dominio está pensada para la gran criminalidad, la extinción de dominio está pensada para los productos de los delitos, para los efectos de los delitos, tienen mucha cabida en el mundo. Porque claro, quien se enriquece ilícitamente no es propietario de ese dinero. Porque claro, quien mueve ingentes cantidades de dinero en el marco de una organización criminal donde casi nadie puede ser descubierto, pues claro, en esos casos, esa organización está funcionando y está pervirtiendo mi economía, por tanto yo puedo utilizar una herramienta igual de potente que la propia criminalidad que estoy enfrentando. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cuál es la valía de la proporcionalidad como principio? Pues esta, ¿sí? Que la protección de la propiedad no quepa y que más bien dé cabida a la aplicación de una herramienta legal que le restrinja, que le afecte, que le limite, ¿sí? La proporcionalidad como principio es un mandato de optimización de un derecho fundamental. Ya les decía, la proporcionalidad también funciona como criterio, como unidad de afectación, como medida de aplicación, como unidad de mensuración. Y en este sentido, podemos ver que en un balance entre del caso concreto, ¿no? La proporcionalidad como principio se analiza en abstracto, ¿no? Casi siempre para la creación de la norma o para evaluar sus presupuestos normativos que están allí en la ley. La proporcionalidad como criterio funciona en el caso concreto, a la hora de analizar hasta qué punto voy a aplicar la herramienta, hasta qué punto voy a afectar el derecho en el caso concreto, con los intereses concretos, con los detalles concretos del caso. Entonces, la proporcionalidad como criterio implica tener por un lado a la propiedad, el modo como la adquirí, el modo como la usé, para centrarnos ya en los presupuestos fundamentales de la extinción de dominio, y también a la hora de afectarlo, que voy a discutir, por ejemplo, la gravedad de las cosas. ¿Hasta qué punto este ejercicio de la propiedad desconoce mi régimen estatal de propiedad? Viola mi marco de la ley, viola mi bien común. ¿Hasta qué punto? No estoy discutiendo responsabilidad personal, estoy discutiendo una cuestión híbrida, una cuestión no de fácil aclaración, no de fácil dilucidación, por supuesto. Pero estoy discutiendo cuestiones concretas, en el caso concreto, para ver hasta qué punto puedo moverme con el despojo de la propiedad de alguien. Gravedad, por ejemplo. Otro, temporalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que cuando pasa mucho tiempo para aplicar una medida sobre un bien,
eso puede significar una, una carga innecesaria sobre las personas, porque no es normal que guardemos vouchers o que recordemos hechos que han pasado hace mucho tiempo para la persona que está involucrada y también para el agente criminal, que le pierde interés a las cosas a medida de que pasa el tiempo. La temporalidad también es un criterio para aplicar una medida restrictiva. Por ejemplo, si me entero que la casa de una señora o de un señor ha sido instrumentalizada para vender droga en 1991, ¿tiene sentido que la extinga? ¿Cuáles son los objetivos político-criminales que voy a lograr? Probablemente la casa ya está en manos de terceros, probablemente los dueños de la casa que sabían de la instrumentalización estén muertos, probablemente los que heredaron la casa sean personas que se dedican a actividades legales y no sepan de la actividad criminal que se hizo porque fue a manos de un primo que vino de visita y se fue a su casa el verano siguiente. Es decir, es muy complejo. El tiempo puede ser una carga innecesaria para las personas que defienden su propiedad, pero también para la gente judicial que persiga el brazo financiero del bien. Y ligado al ejemplo que acabo de poner, el interés del tercero. Esto tiene una súper teorización en la ley nuestra y en la ley de América Latina que tiene el rótulo de el tercero de buena fe, cualificado, ¿no? Según los especialistas en la materia, al que me encantaría entrar a discutir, pero no me va a dar el tiempo. La extinción de dominio. Ya vimos propiedad, ahora vemos la herramienta que la afecta, ¿no? Artículo 3 del título preliminar 3.10. ¿No? Es una consecuencia patrimonial, jurídico-patrimonial, que traslada en la esfera del Estado la titularidad de un bienes, objetos, instrumentos, efectos o ganancias de actividades ilícitas mediante una sentencia que respete el debido proceso y que, sin que medie indemnización ni contraprestación alguna, como funcionan las expropiaciones a favor de terceros o requeridos. De aquí sacamos datos fundamentales que también están en la norma y no los he puesto porque, claro, ustedes también son estudiosos de la materia, ¿no? La extinción de dominio es autónoma, es decir, no depende de una sentencia penal necesariamente, salvo algunas jurisdicciones que vecinas de otro país. La extinción de dominio es jurisdiccional, ¿no? Se decide con una decisión eh, además constitutiva o declarativa, dependiendo del modelo que se use, y además la extinción de dominio ataca una variedad de componentes, activos, bienes, que acompañan al delito. Repito, sin tener una discusión unívoca, porque es controversial, afecta objetos, instrumentos, efectos, ganancias de actividades ilícitas, no necesariamente tipificadas como delitos. Y aquí también hay una super discusión al respecto. Entonces, ¿cuáles son los datos más importantes de lo que aquí importa para discutir propiedad y proporcionalidad y extinción de dominio? Primero, que es una acción civil, porque su estándar es civil, balance de probabilidades, que no está en la ley, pero la doctrina lo ha definido como tal, con contenido criminal, no es una acción civil con contenido criminal. ¿Por qué contenido criminal? Porque el fin político de la extinción de dominio está pensado para atacar actividad criminal a través de menguar su brazo financiero. Sí, entonces es una acción civil con contenido criminal. Se dirige contra el bien y es consecuencia de un régimen de propiedad no reconocido. ¿Sí? Aquí también tenemos una base civil del argumento, ¿no? Se dirige contra el bien, contra la cosa, contra la cosa que es ilegal, contra la cosa de la cual yo no soy propietario o no me pueden reconocer propiedad, contra la cosa que ha sido utilizada para el crimen, contra la cosa. Con lo cual, aquí se abre una discusión adicional en este mapeo de lo controversial de la ley. ¿Qué pasa con el valor equivalente que persigue el valor del bien? Ya no persigue el bien ilegal. Allí hay un factor conductual, una especie de persecución del Estado que va más allá de lo in rem y ya toca patrimonio legal basado en la conducta de la persona
que por supuesto es una discusión interesantísima y que normalmente ha tenido sus bases, el decomiso por valor equivalente, en el decomiso penal, donde es facilito movernos, porque como alguien es culpable, pues se ha perdido su bien, le quito su bien legal, porque tengo que castigarlo. Es sencillo llegar a esa conclusión. Bueno, es sencillo. Hasta hace poco Brasil ha aprobado su decomiso penal, por ejemplo, por valor equivalente, ¿no? Pero es en esta progresión basada en culpabilidad para quitarle el bien al criminal. Pero ya cuando llevamos un asunto donde la culpabilidad no esté en discusión, porque no se ha discutido, perdón, porque no se ha aprobado, ya llegar al valor equivalente diciendo que es in rem, pues ahí hay problemas que, por supuesto, la judicatura principalmente tendrá que cada vez consolidar más los argumentos a favor o en contra. Entonces se dirigen contra el bien. Es in rem, el decomiso penal es in persona. Y finalmente, como es in rem, no se activan las garantías penales. Por eso es retrospectiva, ¿no? ¿Por qué retrospectiva? Pues se puede aplicar en cualquier momento, principalmente para el supuesto de bienes que son producto del delito. Porque claro, ¿qué pasó con el dinero que obtengo por narcotráfico? ¿Ese dinero es mío realmente? ¿Ese dinero es protegido por el artículo 70 de mi Constitución? ¿Ese dinero es protegido por las constituciones de los países de Latinoamérica? Pues no. El dinero ilegal jamás consolida propiedad. Por tanto, en estos casos, herramientas sin condena, como la extinción de dominio, avanzan sin ningún obstáculo. Despliegan totalmente sus, sus, eh, sus artes. Le quitan el bien a alguien porque no hay nada consolidado. Por tanto, no tiene sentido pensar en temporalidades, ¿no? Allí donde pueda encontrar el activo ilegal que jamás se consolidó como propiedad, pues te lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Estará mezclado, ya no existirá, etcétera. Le pertenecerá a terceros de buena fe. Que sea complicado, por supuesto va a ser complicado. El tiempo complica la investigación. Pero el fundamento creo que es legítimo, ¿no? La propiedad que no se consolidó no hay nada que proteger. Aquí no hay una afectación a la propiedad, repito, porque no hay propiedad, ¿no? Por eso es retrospectiva. Claro, el problema de lo retrospectivo es que se aplica para todos los casos. El bien originalmente delictivo o originalmente ilegal, pues por supuesto no tiene ninguna espacio para discutir. Pero los bienes instrumentalizados, pues allí, y además lícitos, y además de terceros, allí el argumento ya no cuela tan fácil, ¿no? Porque claro, es propiedad legal. Y que lo usé mal, ok. Esto de que lo usé mal está en discusión porque yo soy tercero, yo no sabía exactamente lo que pasaba. En todo caso, pruébame tú mi mala fe, ¿no? Y allí el estándar creo se eleva bastante. Debería ser así porque ya estamos discutiendo conductas. Pero repito, la retrospectividad funciona perfectamente en los bienes de origen delictivo o de origen ilegal. Ya luego es más controvertido, es más difícil de sostener. Y bueno, en un recuento muy breve, podemos decir entonces que la extinción es una herramienta autónoma, está pensada para recuperar bienes o ganancias, principalmente, que provienen de actividades delictivas o no. ¿Cómo vemos proporcionalidad en las causales como de actividades ilegales, en los delitos precedentes, en las actividades ilícitas previas? El legislador ha mencionado una lista bastante interesante de la actividad criminal que genere bienes que se puedan extinguir, ¿no? Actividades ilícitas vinculadas a la administración pública, al ambiente, a las drogas, al terrorismo, a la extorsión, a la trata, al lavado, al contrabando, a la defraudación aduanera, tributaria, a la minería ilegal. Claro, cualquier actividad ilícita vinculada a estos delitos es relevante, eso no lo dice. Aquí es necesario utilizar proporcionalidad como principio. Es decir, si tengo la lista de las actividades ilícitas que me sirven de timón, que me sirven para, para guiar mi análisis y ver cuáles son los bienes relacionados a las actividades ilícitas de esta naturaleza que yo podría decomisar sin condena. En ese análisis, lo primero que surge es, estoy hablando de propiedad, un derecho fundamental.
La ley me da esta herramienta, pero no la puedo aplicar para todos los casos. No puedo aplicar a todos los bienes que se vincularon con una actividad ilícita relacionada con el ambiente. Tendrá sentido aplicarla cuando la actividad ilícita del caso concreto tenga alta rentabilidad. No voy a llevarme una moto rota, una bicicleta oxidada. Tengo que pensar en que mi herramienta está pensada para afectar propiedad allí donde el escenario de la propiedad esté vinculado a criminalidad de alta rentabilidad, a los delitos de beneficio, atacar el brazo financiero de la criminalidad. No la voy a usar para coger cualquier activo o cualquier bien. Este es un filtro de proporcionalidad que optimiza el derecho de propiedad. No le afecta en todos los casos, le afecta allí donde es necesario porque está en juego otros intereses fundamentales en el Estado democrático de derecho. Ahora, y luego dice, otras con capacidad de generar dinero, efectos o ganancias. ¿Era necesaria esta disposición? Porque el legislador no ha dicho cuáles son esas otras con capacidad de generar dinero. ¿Eso quién lo va a decidir? Lo va a decidir el juez en el caso concreto, la jueza en el caso concreto. Y la pregunta es, ¿esta era la intención del legislador de la ley modelo de Naciones Unidas, perdón, de los especialistas de la ley modelo de Naciones Unidas, que es donde hemos copiado fundamentalmente de nuestra ley de extinción de dominio? Dice el artículo 1 de la ley modelo de Naciones Unidas sobre extinción de dominio. Actividad ilícita. Toda actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia, así como cualquier otra actividad que el legislador considere pertinente, susceptible. No que el juez. Pero la ley de extinción de dominio muestra al final de la lista una cláusula que estaba dirigida al legislador, no al que aplique el derecho, dejando allí un campo abierto para la discusión, pero también un poco para la inseguridad jurídica. Y luego, al final del artículo 1 del título preliminar, dice actividades vinculadas a la criminalidad organizada. El mismo filtro, ¿no? Ok, actividades vinculadas. ¿Son delictivas? ¿Necesito que sean delictivas o no? Probablemente sí. Si mi timón de aplicación es alto beneficio, es alta rentabilidad, pues tendré que buscar actividades vinculadas al crimen organizado que tengan estas características, porque mi ley es sin rem, mi ley es civil. Está pensada para atacar el brazo financiero. No la voy a usar en casos de bagatela, ¿no? Entonces, la selección de las actividades ilícitas es un asunto de proporcionalidad. Como también es un asunto de proporcionalidad el estándar probatorio. Sanders, hace muchos años, decía, ¿qué es el balance de probabilidad? Decía, bueno, es la herramienta para probar algo donde prima la regla que exige al demandante persuadir al juzgador con suficientes pruebas sobre que la existencia de un hecho controvertido es más probable que su inexistencia. Eso es civil. Cambiemos demandante por fiscal. Claro, ¿cómo llego a ese nivel? ¿Hasta qué punto puedo moverme con ese nivel? No es más allá de toda duda razonable, por ejemplo, cómo funciona en el orden penal, ¿no? El balance de probabilidades es quién cuenta la mejor historia, la más creíble, la más razonablemente real, ese va a ganar. ¿Qué información tengo para trabajar con este balance? Primero, de lo menos claro hasta lo más claro, una denuncia anónima, una denuncia periodística, que me da una descripción amplia de los hechos y donde tengo que usar balance de probabilidades, además de la investigación que lleve a cabo como fiscal de extinción de dominio. Pues en ese caso, debo estar seguro que da pie para investigar, debo estar seguro si llego hasta el final que da pie para extinguir, porque lo que estoy decidiendo es, aunque no estoy convencido de la realidad de las cosas, bastará que la probabilidad de que existió la actividad ilícita que produjo el bien ilegal sea tan clara que me permita usar proporcionalidad
que me permite usar una herramienta que va a despojar propiedad. ¿Sí? Otro nivel de análisis, la investigación penal. Bueno, aquí las cosas están bastante más claras, ¿no? Hay una carpeta fiscal, utilizo la prueba en mi expediente, en mi caso de extinción de dominio, y con esa investigación puedo extinguir, además porque el Código Penal me lo habilita. Allí, la proporcionalidad como criterio, perdón, como principio, como aplicación justificada, que optimiza la propiedad, es bastante clara. Este derecho a propiedad no va. Este caso no es propiedad, no es un régimen que se haya consolidado, no es un caso que sea propio de mi régimen constitucional de propiedad, por lo tanto voy a aplicar una herramienta que despoja, porque tengo bastante información al respecto. Y ya ni qué decir en una sentencia penal, en un proceso penal, ¿no? Donde ya la culpabilidad ha descartado cualquier resquicio de duda sobre la necesidad de despojo. Pero va de eso, ¿no? El balance de probabilidades puede moverse más hacia la probabilidad o menos hacia la probabilidad, a la probabilidad, dependiendo de la información que tenga. Y eso va a marcar hasta qué punto puedo usar la herramienta. ¿Sí? Aunque no se diga, el balance de probabilidades es un asunto también de proporcionalidad como principio. Las medidas cautelares también. La ley de extinción de dominio conoce a la inmovilización, a la incautación, a la inhibición y a la inscripción, que es un poco transversal a las antes mencionadas. Entonces, si uno lee las formas, las medidas cautelares que nos da la extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, el decreto legislativo, uno puede ver que se diferencian, perdón, por niveles de impacto, despojo directo, o a veces no. Por eso se distingue. Cuando uso una, cuando uso otra. También es un asunto de proporcionalidad, pero esta vez como criterio. ¿Hasta qué punto es proporcional, unidad de mensuración, unidad medida de afectación, quitarle la casa a alguien? ¿O me bastará con inmovilizar? ¿O me bastará con registrar una, una, una orden de inhibición? ¿Hasta qué punto debo votar a las personas que viven allí? ¿Hasta qué punto debo, debo en una cuenta bancaria plantear la inmovilización, perdón, plantear la inhibición? Eso lo decidiré a partir de qué? De la investigación, ¿no? A partir de mis finalidades. Las finalidades sirven para medir la herramienta a usar, porque las finalidades, las realidades, los datos que voy logrando servirán para decidir el nivel, la fuerza, la gravedad de la medida cautelar que elija. Es decir, los datos concretos del caso concreto permitirán, mediante un criterio de proporcionalidad, decidir cuál medida aplica. Y las medidas cautelares tienen dos finalidades fundamentales, ¿no? O cautelo con fines de la sentencia, pensando en el decomiso final, o cautelo para investigarlo. En ambos casos me sirven las mismas medidas cautelares, pues dependerá de los recaudos. Esto se llama proporcionalidad como criterio. Elegir cuál. El reglamento 21.6 dice que las medidas cautelares pueden variar. Es que claro, la elección de la herramienta puede variar de acuerdo a las circunstancias, que también variarán. Y, la, y, el, y el timón de la variación será la gravedad, que es proporcional a la medida cautelar elegida. La claridad de los hechos, el descubrimiento de cosas, es directamente proporcional a la medida cautelar que utilice. Porque a más datos concretos, pues más riesgo corre el activo de desaparecer. Y bueno, mostrando que la proporcionalidad es transversal a la discusión de la extinción de dominio, porque es un asunto fundamental, porque es insoslayable en el análisis de una figura jurídica. Podemos ver las causales de extinción de la mano de la proporcionalidad. Obviamente, no todas, pero las principales. Mire, de producto a efecto, no hay propiedad, por tanto, no hay proporcionalidad. Aquí no se aplica proporcionalidad. No hay propiedad consolidada, no hay régimen de propiedad validado, no hay forma de salvar esa posesión. Por tanto, no hay proporcionalidad.
No hay proporcionalidad como criterio. Es decir, no voy a pensar qué pasó en el caso concreto, hasta dónde puede afectar esta propiedad. No, no hay. Y nos vamos atrás. Proporcionalidad como principio. Este que sirve para optimizar un derecho fundamental. En el caso concreto, no hay propiedad. No hay qué cosa optimizar. ¿Sí? Por eso le decía, en los casos de productos o efectos, creo que la extinción de dominio puede volcar totalmente sus bondades. Producto. Hay un producto indirecto en el estudio de los bienes que pueden ser decomisados. ¿Qué pasa con la renta empresarial? ¿Qué pasa con la empresa que ha construido el puente y sabemos que ha logrado la buena pro de esa licitación con un acto colusorio? Claro, pero el puente está ahí. ¿Qué hago? ¿Qué le quito a esa empresa? ¿Qué le extingo a esa empresa? La doctrina está dividida, ¿no? Aplico el decomiso bruto, le quito todo el precio, por ejemplo, todo el monto del contrato. La respuesta contraria es, espera, pero, a ver, aunque el dinero es fruto de un pacto colusorio, es mi renta, lo que he cobrado durante la ejecución del proyecto, pero también es verdad que he pagado planilla, también es verdad que he comprado materiales, también es verdad que he pagado impuestos. ¿Me vas a quitar todo? Es decir, no todo ha sido uso ilegítimo de la propiedad, aunque todo nació de manera irregular. La, el punto medio allí es utilizar el decomiso neto, ¿no? Solamente quitar las ganancias propiamente dichas de la renta empresarial y dejar sin atacar los otros montos, por ejemplo, vía valor equivalente, ya no atacarlo, solo quedarme con la ganancia propiamente dicha. Quitarle el rédito a la empresa y no quitarle lo que usó para funcionar realmente y construir el puente. ¿Sí? El objeto. El objeto normalmente le pertenece a un tercero, ¿no? Extingo el objeto del delito y ahí el tercero. ¿Qué pasó con el tercero? ¿Qué dice el Código Penal? Dice, decomiso objeto siempre y cuando esto no le pertenezca a un tercero, ¿no? Simplemente no quepa la devolución al tercero. ¿Cómo funcionaría en extinción de dominio esa regla? Que también es un asunto de proporcionalidad. ¿Hasta qué punto es legítimo quitarle el bien a alguien que ha sido víctima del delito? Eso no optimiza el derecho fundamental de la propiedad, ¿no? Bueno, supongo que allí pues, existen muchas salidas, muchas de ellas ya están escritas por la doctrina peruana, entre ellas, a mí la que más me seduce es que exista una coordinación entre el aparato que extingue, ¿no? El subsistema jurídico que extingue, y la oficina que administra bienes para rápidamente devolvérselo a la víctima. Pues bien, yendo a terrenos más pantanosos, porque no son tan claros ya, ¿qué pasa con la proporcionalidad en el caso de los instrumentos? ¿Qué es un instrumento? Definición completa, universal, la que creo que está en casi todos los sistemas jurídicos que tienen herramientas de decomiso sin condena. Son los bienes son o serán utilizados. Desde aquí ya hay una gran discusión, ¿no? Los bienes que fueron utilizados, bueno, lo fáctico me dará más que un indicio de que ha sido utilizado. La realidad, el tiempo pasado, deja huellas, puedo ver que ha usado. La avioneta que cargó droga, claro, está ahí, ha cargado droga. Tengo el reporte de aterrizaje y despegue, ha cargado droga. ¿Qué son? Puedo decir que la organización criminal funcionaba, que esas dos avionetas estaban volando, tenían varios récords, y aquí está más información. Y los que serán, bueno, me puede quedar claro que en el plan criminal estaba pensado llenar a la avioneta de droga y llevarla afuera, ¿no? Sacarla a Costa Rica. Ok, tengo información del que serán. Pero ¿qué pasa cuando no tengo un dato previo del pasado? Es decir, sin lo fáctico, ¿cómo pruebo que algo va a ser utilizado? Tendrá que haber una investigación previa, distinta a lo in rem, ¿no? Eso es lo complicado del tema futuro. A no ser, repito, que la narrativa del caso me permita concluir
que esto ya iba a ser investigado, ya iba a ser utilizado, pero también esta narrativa es un asunto que concordarán conmigo en que escapa un poco a las atribuciones y a la naturaleza de una herramienta que está pensada para atacar un bien ilegal. Y punto. Sin discutir qué pasaba, cómo lo iba a usar, quién lo iba a usar, una investigación previa. Hasta ahí no da la investigación de la actividad ilícita precedente. ¿Mm? Por eso digo que este caso ya es más controversial, ¿no? Y sumando al carácter controversial, en los instrumentos no funciona el interés económico relevante, que es un candado de la ley de extinción de dominio, que dice, claro, yo puedo extinguir muchas cosas, pero salvo, o sea, siempre que tenga un interés económico relevante. Pero la extinción de dominio de instrumentos no se aplica a eso. Es más, no solo no se aplica, sino que si leen el artículo 102 del Código Penal, dice que el decomiso penal siempre, eh, siempre que no sea tarea de extinción de dominio, ¿no? Decomisa instrumentos. O sea, los instrumentos, estos que tienen una regulación específica, que no admiten, que pueden ser librados del candado de interés económico, parece que está confiado a la jurisdicción de extinción de dominio. Y en la jurisdicción de extinción de dominio no hay una remisión directa a la proporcionalidad. Con lo cual es tarea del intérprete decir, espera, ok, yo sé que debo extinguir instrumentos. Y tengo bastantes reglas para ello, ¿no? Una de ellas es que no funciona el valor económico. Entonces, si extingo algo que no vale lo suficiente, porque no ataque el brazo armado de la criminalidad, ¿para qué extingo? Ah, derecho penal, porque me has pasado el balón, porque me has dado la competencia, porque tú no lo quieres hacer. Ok, ok. Voy a extinguir, pero tendré que ponerle límites, ¿no? ¿Con qué límite puedo trabajar? Con la proporcionalidad. Que sí tiene el artículo 2, que dice, en caso el bien no sea muy grave, perdón, no guarde proporción entre la naturaleza y la gravedad, el juez penal puede no decretar el decomiso por una afectación proporcional como criterio, ¿no? Analizado elementos circundantes como la gravedad, decido, en el caso concreto, no decomisar, por proporcionalidad como criterio, como medida de afectación concreta en el caso concreto. Esta regla no la tiene la extinción de dominio, al contrario, tiene una habilitación bastante amplia que supone un gran reto de reflexión y de interpretación en el analista, en el jurista o en la jurista. Por eso les decía, el tema de instrumentos es un asunto cuya consolidación está en manos de nuestra judicatura, ¿no? Que creo que está dando grandes pasos para ponerle candados a esta medida, ya que tiene bastantes elementos conductuales que ya escapan a la naturaleza in rem y que la extinción de dominio debería cada vez limitar para lograr más coherencia, ¿no? Y parte de esta coherencia en la extinción proporcional de instrumentos será primero que la palabra instrumento no sea únicamente fáctica, ¿no? Que tenga un contenido normativo. O sea, haber usado el bien no significa haberlo instrumentalizado. Haber usado el bien en el marco de la tipicidad del delito, para quedarnos con el ejemplo de los delitos, en el marco de la tipicidad de los delitos es lo instrumentalizado. Por ejemplo, si yo cito a un congresista para pagarle en mi casa ha sido instrumentalizada para el cohecho, pero la locación no es un elemento del tipo, no podrá ser utilizado, ¿sí? Entonces, lo fáctico no basta, ¿no? Hay que leerlo normativamente. Parte de ese uso, de esa lectura normativa es decir, por ejemplo, el fundamento de la afectación es el uso de la propiedad no acorde con la ley, no acorde con la ley. Entonces, ¿cómo decido que algo no ha sido utilizado, que ha sido utilizado, perdón, fuera del marco de la ley? Tendré que tener una ley de parangón, ¿no? Una ley que explique por qué esto, en el caso concreto, no ha sido ejercido en el marco de la disposición. Está la disposición penal, está la disposición administrativa, está la disposición de ilícitos en general.
tendré que tener a la mano eso para, en el caso concreto, explicar hasta qué punto voy a llegar. Pero claro, ¿qué se usa y qué no se usa bien o qué no se usa mal? Es un asunto que tendré que discutir en el caso concreto, ¿sí? Y finalmente, si extingo algo de poco valor, pues más que mandar un mensaje de INREM, estoy mandando un mensaje de te lo quito porque lo vas a usar para actividades criminales. Y eso es un asunto preventivo. Y decir que una herramienta INREM tiene un efecto preventivo a este nivel ameritaría bastante reflexión, ¿no? Ameritaría bastante cuidado en la interpretación, porque normalmente esos efectos preventivos o le pertenecen al derecho penal o le pertenecen indirectamente al decomiso sin condena porque le quita la plata al criminal y el criminal ya no podrá seguir en su actividad criminal. Pero si le quito lo que no le duele, solo sería un castigo, ¿no? Una respuesta estatal ante una responsabilidad, ya no ante un activo ilegal. Y para, para matizar los ejemplos que he dicho o las posiciones que les vengo comentando, tengo aquí estos datitos pequeños de casos concretos, ¿no? Sobre instrumento, que creo que es el caso más controversial de extinción de dominio, podemos decir que como principio, la proporcionalidad como principio funciona perfectamente cuando la propiedad no es propiedad, ¿no? Cuando la posesión no ha nacido de un régimen de propiedad consolidado, de un régimen de propiedad aceptado por la ley. La madera ilegal, la maquinaria adaptada para la minería ilegal, el coche adaptado para transportar droga en la frontera. En esos casos no hay nada que discutir. Ese régimen de propiedad no se protege, por tanto, estamos moviéndonos en este mundo, ¿no? Afectar el derecho en supuestos donde no cabe la protección, ¿no? Es una proporcionalidad como principio, no hay ninguna discusión. En el caso de la proporcionalidad como criterio, y les decía, ¿qué significa eso? Que aplicaremos una afectación al derecho fundamental en una justa medida. ¿Cómo descubro la justa medida? Pues tomando en cuenta los demás intereses involucrados y decidiendo si vale la pena afectarlos o no, con la afectación de la propiedad, ¿no? Entonces, eh, están, ¿qué está de por medio? Los intereses de terceros, la gravedad del hecho, los fines de la medida cautelar. Muchas cuestiones pueden discutirse para aplicar proporcionalidad en el caso concreto. Por ejemplo, a la frase, ¿no? O a la consigna, o a la reflexión, o a la idea. La extinción es sobre la propiedad. Ahora, si el bien no ha sido independizado, pues entonces extinguiré la propiedad entera, ¿no? Yo no extingo el uso de la habitación del tercer piso al lado del florero. Extingo la propiedad. Y si la propiedad es sobre el edificio de 3 pisos, pues piña, me quedo con toda la propiedad. A ver, en esos casos, ¿qué se discute? Aunque la propiedad no esté independizada, por ejemplo, en cada piso viven personas distintas. En cada piso funcionan actividades comerciales distintas, que no tienen nada que ver con lo que pasó arriba. Intereses de tercero para saber hasta dónde llego, hasta dónde golpeo en el caso concreto con mi medida de afectación. Y no pensar irreflexivamente y decir, bueno, como yo extingo propiedad y no extingo posesión parcial de un cuarto, pues me quedo con todo el edificio. No, aquí se aplica proporcionalidad como criterio, tomando en cuenta los intereses de las personas, de los terceros involucrados. Luego, el auto llevó a la gente a recoger droga. Por tanto, ese auto, extinción, ese instrumento. A ver, prácticamente ha sido, pero vamos a usar proporcionalidad como criterio. En el caso concreto, ese auto concreto, porque yo, extinción, trabajo sobre activos ilícitos, ¿no? Se ha convertido en ilícito porque una vez fue utilizado, por ejemplo, ha sido utilizado accidentalmente, provisionalmente. Esto justifica que le quite. Porque, ojo, que ha sido una intervención esporádica, ha sido una intervención no grave, probablemente el vehículo le pertenece a otra persona. En esos casos, ¿cabe extinción? Puede eyectar el siguiente argumento. Este tercero que no pertenecía a nada de la actividad criminal sabía que le llevaba a su amigo a recoger droga. Entonces, como sabía, pierde su bien. Proporcionalidad como criterio. Estamos en una acción in rem.
activo y legal, sin culpabilidad. Sería proporcional quitarle, aunque sabía que le estaba llevando a su amigo a recoger droga, pero no participa más en el delito ni nada, sino que, bueno, le hace un favor a su amigo. Que es reprochable, por supuesto. Pero ¿qué es el derecho penal en esos casos? El derecho penal, que es ultima ratio, que es fragmentario, que es subsidiario, ¿qué hace en esos casos? La proporcional como criterio tendrá que también averiguar la gravedad del caso concreto y, por supuesto, las implicaciones de las personas en, en el delito. Y luego, yo incauto la casa. Bueno, ¿para qué quiero incautar la casa? Ahí vive gente allí. ¿Vale la pena despojarlo? Tal vez solo lo quiero para asegurar un bien que voy a decomisar. Entonces puedo esperar hasta la sentencia en vez de echar a esas personas. La aplicación proporcional de la medida, repito, es un asunto de interpretación, es un asunto de poner en la discusión, en la balanza, todos los criterios, todos los intereses que puedan ser relevantes a la hora de aplicar una causal concreta en un caso. Y bueno, con esto, con la proporcionalidad como instrumentos, en los instrumentos, yo he terminado lo que quería comentarles. Yo les agradezco muchísimo su atención a todos y a todas y quedo a disposición de la audiencia por si hay alguna pregunta o un comentario, que por supuesto también estoy contentísimo de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iri Guimaray, por la excelente disertación. De verdad que es un aspecto muy importante defender y sobre todo no dejar claro la utilidad práctica importante que tiene la expresión de dominio, sobre todo como usted señala, ¿no? La proporcionalidad que justamente ha despertado, ¿no? El interés de muchos de nuestros oyentes, discentes que nos acompañan el día de hoy. Una de ellas es la doctora Patricia Tusa, a quien, si usted me permite, no se le uso la palabra para su consulta respectiva, o si no, la puedo yo oralizar. Doctora Patricia, muy buenas noches. Le escuchamos acá del Proyecto 024, el doctor Guimaray Mori. No sé si usted, por favor, quería oralizar o quiere que yo la realice, por favor. Bueno, en todo caso, yo la realizo, doctor Eric, dice el maestro, ¿cuál es la diferencia entre proporcionalidad como principio y proporcionalidad como criterio? Sí, muchas gracias, Luis, y también Patricia. La proporcionalidad como principio es una previsión constitucional que permite afectar un derecho fundamental allí donde sea estrictamente necesario y allí donde se busque intereses superiores al conflicto. En este caso, superiores a una defensa de la propiedad. Es decir, es un mandato de optimización del derecho fundamental que permite atacarlo allí donde no haya ninguna razón para protegerlo. La proporcionalidad como criterio es una unidad de medida, de mensuración, que se aplica al caso concreto, a diferencia de lo primero, que se aplica en abstracto, que se aplica como creación de la norma, como política criminal principalmente. Entonces, la proporcionalidad como criterio toma en cuenta que la ley está bien hecha, por supuesto que hay que aplicar la norma en el caso concreto, pero una vez que llega al caso concreto, no la aplica con los ojos cerrados. Le dice la proporcionalidad como criterio, ten en cuenta todos los intereses que están circundantes en este caso, que engloban el evento criminal, el evento de aplicación de la norma, para ver hasta qué punto afectas la propiedad. Por ejemplo, no le vas a quitar toda la casa, si solo un cuarto ha sido instrumentalizado. Por ejemplo, no le vas a quitar el carro al dueño del carro porque alguien ha transportado marihuana en ese coche. Hay otros intereses. Yo sé que el Estado debe reaccionar y por supuesto va a reaccionar, pero en este caso, ten en cuenta otros intereses porque hay que ser proporcional, hay que tener la justa medida en la afectación porque estamos hablando de un derecho fundamental. Entonces, repito, la proporcionalidad como principio permite optimizar el derecho y atacarlo allí donde no hay justificación para protegerlo, los casos más de éxito, más logrados de exclusión de dominio, que son los productos y los efectos del delito. Y el criterio de proporcionalidad como medida, como criterio, permite buscar un justo equilibrio en la aplicación, respetando también los demás derechos, que por supuesto abre la discusión a los niveles a los que debe llegar
por los alcances de tu herramienta que extingue dominio. Muchas gracias por la respuesta, doctor Eric. Acá, bueno, el abogado Cristian Felipe es un abogado, como en Centroamérica generalmente los colegas no se llaman, dice, bueno, para compartir las diapositivas usadas en este evento, el doctor Rafa Nieto, no sé si quiero analizarlo, lo hago yo, habla de las sentencias que de comiso refieren salvo mejor derecho. Ese salvo mejor derecho, como interpreta usted, doctor Eric Guimaray, pregunta el tema nuestro amigo doctor Rafa Nieto. Muchas gracias. Si pudiéramos contextualizarlo un poco, el salvo mejor derecho pues, parecería que como que la extinción de dominio es complementaria a la jurisdicción penal, ¿no? Funciona allí donde la jurisdicción penal no ha podido, no ha podido aplicar sus, sus requisitos o su alcance. Y tendría sentido desde un punto de vista, ¿no? Porque recuerden que la extinción de dominio o el decomiso sin condena nació principalmente para hacer frente a casos donde la ley penal jamás llegaba, porque el delincuente se había ido, porque el delincuente tenía una prerrogativa política específica, porque en el caso concreto no había testigos ya, porque en el caso concreto era imposible juzgarlos por el miedo que daban, etcétera. Entonces, la solución fue aplicar ya no esperar a la condena, sino aplicar y golpear desde lo económico. Entonces, bajo ese razonamiento, claro, en déficit queda el decomiso sin condena y, y lo ideal, ¿no? Lo ideal sería quitarle todo al que es declarado responsable en términos jurídicos. Pero claro, como no se puede lograr lo ideal, pues aplico lo menos ideal. Esa sería la lectura, salvo mejor derecho. Supongo que se refiere al derecho penal, pero creo que aunque ahora mismo suene algo peyorativo, si hacemos un análisis histórico, pues tampoco tiene mucha, tampoco está descabellado, ¿no? Porque, repito, nació como una salida ante la imposibilidad de la sentencia penal, principalmente, por ejemplo, porque se habían muerto los criminales, ¿no? Así que creo que ese es el sentido históricamente hablando, de esa frase comillada. Muchas gracias por la respuesta, doctor Eric. Una última pregunta, si me permite, de Cecilia Huaycochea. Nos dice, ¿qué opinión le merece la intención del Congreso de modificar la regulación de la ley de extinción de dominio? Muchas gracias. Bueno, por ahí creo que mencionabas también, Luis, si pueden compartir la ponencia, por supuesto que sí. De hecho, mi ponencia tiene abajo el título de Proyecto 024, así que es suya. ¿Qué opinión me merece? Pues creo que es una buena oportunidad para discutir la legitimidad de la extinción de dominio, es una buena oportunidad para consolidar sus ventajas, es una buena oportunidad para corregir también allí donde haya que corregir, pero principalmente es una buena oportunidad para poner sobre la mesa la realidad, la fuerza, la gravedad de la extinción de dominio en nuestro país, para discutir sus presupuestos, para dotarla de garantías allí donde hay que dotarla de garantías. No creo que sea negativo, al margen de que los presupuestos de la acción de inconstitucionalidad no sean los más acertados. Creo que hay bastante confusión conceptual. Sin embargo, en global, creo que es una buena oportunidad para mejorar la ley, para confeccionarla de una manera más, con una mirada más internacional, porque recuerden que al fin de la historia, el Estado peruano lo que debe hacer es pensar en el dinero que está en el extranjero, ¿no? Además de perseguir el activo ilegal peruano, pues hay que pensar también que la alta criminalidad, la que más daño nos hace, suele sacar su plata. Y para eso tiene que estar pensada la ley de extinción de dominio con todas sus ventajas. Y creo que esta intención de modificarla es un buen momento para decirles, miren, para esto sirve la norma. Y en vez de pensar que no vale, preocúpate por darle mejores procedimientos, por darle mayor contundencia, por dotarla de mayor garantía, por hacerla más armónica,
por dotarla de más sistematicidad antes que pensar en eliminarla, porque para nada, la extinción de dominio es prescindible, ¿no? El decomiso sin condena, yo empezaba la ponencia con esto. Es hoy en día la bandera del nuevo talante político criminal. Y no podemos, en mi opinión, no podemos prescindir de una herramienta tan importante, de tanta data, con tan buenos resultados hasta ahora. Muchas gracias por la respuesta, por la gentileza, por la valía de su tiempo. Ya hemos llegado casi al final, doctor Eric Guimaray. Antes de cerrar con un pequeño presente virtual que tenemos los amigos de Proyecto 024 para usted, quería, si nos podría, por favor, de mi parte, explicarle, ¿no?, a nuestro público oyente este importante evento de difusión académica, su podcast, que ha tenido mucho éxito, mucha transmisión, que lo hemos replicado con los amigos del Proyecto 024 a nivel nacional e internacional, que ya van 2 episodios interesantes sobre el tema de extinción de dominio. Ya ha aparecido usted, ha aparecido nuestro amigo Walter Delgado, don Oscar Solórzano, Sergio Jiménez, por favor. No sé si usted podría explicarnos brevemente, invitarlos obviamente a que sean los podcasts, qué días se emiten, cuándo salen, por favor. Don Eric. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es una plataforma a la que, por supuesto, no tenemos acceso los comunes mortales, Luis. Muchísimas gracias. El Basel Institute es una institución sin fines de lucro asociada a la Universidad de Basilea en Suiza, que tiene más de 10 años trabajando codo a codo con el Ministerio Público peruano en la recuperación de activos internacionales. Su director es Óscar Solórzano, y en el staff de especialistas en recuperación de activos, especialistas senior, como lo decía Luis, están profesionales de mucho nivel. Y precisamente por iniciativa de uno de ellos, junto con Óscar Solórzano, Walter Delgado, nuestro colega y amigo mutuo, eh, hemos, digo hemos porque también he participado en un capítulo. Tenemos 2 capítulos ya en la cuenta de YouTube del Basel Institute, donde se discute sobre la viabilidad de la extinción de dominio, a propósito principalmente de la acción de inconstitucionalidad, pero también sobre su definición, su valía internacional, los números que tiene ya en nuestro Estado peruano, sobre los estándares internacionales, sobre la propiedad, sobre la proporcionalidad y más adelante sobre supuestos concretos como el valor equivalente, como instrumentos lícitos, como el tercero de buena fe, etcétera. Tenemos 2 capítulos ya colgados. De hecho, Luis tiene la gentileza de compartirlo aquí en la comunidad jurídica del Proyecto 024. Están colgados, repito, en el canal de YouTube del Basel Institute. Y pues cuando tengan tiempo, son 40 minutos, tampoco es mucho. Intentamos ser a menos. No sé si lo logramos, pero tampoco es mucho. Y la información, les digo, salvo la mía, es de gente muy preparada y que tiene mucha experiencia en recuperar activos. Así que los invito y les invito a verlo. Y muchísimas gracias, Luis, por esta plataforma. Muchas gracias, Eric. Antes de despedir la 40ª, ya séptima conferencia magistral, queríamos darte un pequeño presente virtual de los amigos del Proyecto 024 que amablemente nos apoyan siempre, ¿no? Para poder, obviamente, siempre reconocer su esfuerzo, su conocimiento académico, ojalá sea de su agrado. Bueno, estimado Eric, en nombre del equipo del 024, primero dar las gracias a todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy, pese que es un día atípico, el día lunes, pero obviamente por el tema de la disposición de su tiempo hemos querido hacerlo acá. Les agradecemos la presencia a todos en Perú, del extranjero, los amigos de Bolivia, Guatemala, Ecuador, ahora Rafa Nieto desde Catamarca, Argentina, también que nos acompaña en esta plataforma por Facebook, y bueno, y las más de 10.000, 20.000 reproducciones que llegan a tener estos espacios de Proyecto 024.
quería yo agradecerle en nombre de todo el equipo, ¿no? También Kevin Francisco Bayo del Salvador, Centroamérica, un saludo acá a la distancia. Dominic Ibaray, Mori, le damos la palabra de despedida para todos los amigos de Proyecto 024 a nivel nacional e internacional. También invitarlos a la 48ª conferencia magistral que nos acompaña el doctor Julio Rodríguez Vázquez, un conocido suyo, que obviamente tocará el tema de trata de personas, explotación, que es un tema importante, y sobre todo dado que ustedes, ¿no? Pues, doctor Iván Montoya, ¿no? Han reactualizado, ¿no? Un manual también bastante importante, ¿no? Por estas fechas, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de estar revisando. Doctor Eli Maray Boni, eternamente agradecido en nombre del equipo 024, les hemos el uso de la palabra para su despedida con nuestros senadores. Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a tantas personas. Un saludo muy especial a la comunidad jurídica nacional y por supuesto a la internacional. Estoy muy agradecido, repito, saludo la asistencia, saludo el interés, saludo esta iniciativa y siempre a tu disposición, Luis, para lo que use, siempre contento de colaborar y además de poder interactuar con profesionales de nuestra querida Latinoamérica que avanza en la recuperación de activos y espero siga siendo así. Muchísimas gracias a todos por su paciencia y por haberme oído en este lunes atípico de tarde, la verdad. No, muchísimas gracias a usted, doctor Eli Maray, a todos nuestros amigos, ahora también acá nuestro amigo de Colombia, Luis Alfredo Largo, a todos los amigos de Perú también que nos han apoyado de Cajamarca, de Chiclayo, de Lima, siempre muy alegres de verlos en este tema que nació como un tema de previsión social hace ya más o menos 47 meses y obviamente sigue en vigencia, ¿no? Gracias al tema siempre de la colaboración, el aprecio, ¿no? Y ese desprendimiento, ¿no? Que tienen las ponentes, los ponentes que nos acompañan, como el día doctor Guimaray Mori. Doctor Guimaray, no le quitamos más tiempo, reiterar el agradecimiento a todos los amigas, amigos, y los invitamos a la 48ª conferencia magistral. Muy buenas tardes con todos, permiso. Buenas tardes con todos y con todas.